Gracias, hermano Henry. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo estamos en esta tarde, en este día? Bendecidos. Amén. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Y vamos a proseguir con lo que sigue en el orden del servicio, que es la palabra del Señor. Y para ello les pido que vayan teniendo sus Biblias listas al capítulo 13 del libro de los Romanos. Vamos a continuar en los versículos del 1 al 7. Y antes de comenzar, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano Luis. Vamos a orar. ¿Me escucha? Sí. Sí, amén. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, hemos escuchado, Señor, este servicio, Señor, los cantos, Señor, los agradecimientos que te dieron y peticiones, Señor. Pero hoy, Padre, viene la palabra, Señor, la enseñanza, Señor, que nos trae el siervo para nosotros. Te suplico por él, Señor, que lo unjas con el Espíritu Santo, Señor, para que esa palabra, Señor, llegue, Señor, a lugares desconocidos que no hayan escuchado la palabra, y que esa palabra, Señor, haga, Señor, redarguir los corazones, Señor, y a usted, Señor, nos encargaremos de darle toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano Luis. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Que Dios le bendiga. Romanos 13, 1 al 7 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y como dijimos la vez pasada, estos 7 versículos contienen la enseñanza más clara y específica del Nuevo Testamento acerca de la responsabilidad que el creyente tiene con las autoridades civiles. Y también vimos el efecto que este mandamiento, el efecto sobre todas las relaciones, lo que el apóstol Pablo nos ha estado enseñando. Primeramente, en primer lugar, el efecto más importante y obvio, pues es la salvación que se da en nuestra relación con Dios. Cuando somos salvados, nuestra respuesta inicial debería ser, como vimos al principio de capítulo 12, presentar sin reservas nuestros cuerpos como un ¿qué? Sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque es nuestro culto racional. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pues es simplemente razonable que nosotros hagamos algo. Amén. No que Él lo requiera, ¿verdad?, para poder ser salvos, pero claro que en agradecimiento debería ser nuestra respuesta. Amén. En segundo lugar, lo que hemos visto también ahí en el capítulo 12 es que tengamos una relación correcta con nuestros hermanos y hermanas en Cristo,
así como los que no son creyentes, incluyendo aún a nuestros enemigos. Y después de que hayamos entendido esa relación que como creyentes tenemos con Dios y con los demás, con nuestro prójimo, pues ahora el apóstol Pablo nos enseña en esta parte la relación que debemos tener con las autoridades civiles, ¿sí? O sea, el gobierno humano bajo el cual vivimos. Así que no importa qué clase de gobierno tengamos, la palabra de Dios nos dice que debemos de someternos a las autoridades. ¿Para qué? Pues para dar un buen testimonio al mundo de quiénes somos en verdad, ¿sí? Y de poder llevar a cabo la palabra de Dios y además de tratar de vivir en paz. Así que debemos siempre procurar la paz y por lo tanto someternos a las autoridades. Y puesto que ya vimos toda esta introducción al principio la vez pasada, pues vamos a pasar a... Ya vimos la primera parte del versículo 1, donde el apóstol nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y en el sentido más amplio, toda persona se aplica ¿a quiénes? A todos los seres humanos. No es un mandamiento como algunos piensan, que como Pablo estaba escribiendo a Roma, que solamente era para los romanos, o para los creyentes romanos, más bien dicho, sino es un mandamiento universal, ¿sí? No solamente como creyentes debemos someternos a las autoridades, sino que todo ser humano. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita por qué. Es una ordenanza directamente de Dios y por lo tanto es universal, sin importar si somos sus hijos o no. Amén. Así que esa parte también la vimos la vez pasada. Y ahora nos vamos a enfocar más en las razones que Dios tiene para nuestro sometimiento a las autoridades humanas. Siempre que Dios nos pide hacer algo, no necesita, pero siempre, por lo general, nos dice por qué. Amén. Porque así como los niños o nuestros hijos, cuando les decimos que hagan algo, por lo general, ¿qué dicen? ¿Por qué? Pues Él entiende nuestra naturaleza y sabemos y sabe que siempre cuestionamos. Así es de que para que tengamos respuesta a nuestras cuestiones, Él, por medio del apóstol Pablo, nos da aquí 7 razones por las cuales debemos de someternos a las autoridades, porque pues sería la cuestión principal: ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué debemos someternos? ¿Sí? Sabemos que debemos someternos a Dios, pero las autoridades, ¿por qué? ¿Sí? Así que el apóstol Pablo nos da 7 razones aquí, en los versículos de la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 5. El apóstol presenta esas 7 razones aquí. Una de ellas es que el gobierno existe por decreto divino, lo cual vamos a ver aquí en la segunda parte del primer versículo. Número 2, la resistencia al gobierno es rebelión contra una institución de Dios, en la primera parte del versículo 2. Y los que se resistan, serán castigados, como nos dice en la segunda parte de ese versículo 2. Número 4, el gobierno sirve para restringir el mal, como nos dice en la primera parte del versículo 3. Y número 5, el gobierno sirve para promover el bien, los versículos 3 a la primera parte del versículo 4. Número 6, los gobernadores son facultados
por Dios para infligir castigo por la desobediencia. Segunda parte del versículo 4. Y 7, el gobierno debe ser obedecido por causa de la conciencia, versículo 5. Así que, primeramente, el gobierno existe por un orden divino. Nos dice la segunda parte del versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad que no venga de Dios. ¿Sí? Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Así que, primero nos da en la forma negativa, no hay autoridad, ¿sí?, que no provenga de Dios, queriendo decir que toda autoridad proviene ¿de quién? De Dios. Y que todas las autoridades, sea cual sea, han sido establecidas por Dios. Así que con ello el apóstol Pablo nos dice que el gobierno humano es ordenado por Dios para el beneficio de la sociedad. En cualquiera de las formas en que se ejerce, la autoridad civil se deriva o viene directamente de Dios. Al igual que el matrimonio, que es una institución también universal, y como el matrimonio es válida sin importar el lugar, las circunstancias o cualquier otra consideración, ¿sí? Pablo dice que no hay autoridad civil, sino de parte de Dios, sin importar qué forma haya adquirido. Ningún gobierno humano en cualquier momento de la historia o en cualquier lugar del planeta, entre todos los pueblos de la tierra y en cualquier nivel de desarrollo social, ha existido o existirá aparte de la autoridad soberana de Dios, porque ¿de quién es el poder? Todo el poder es de Dios. El mundo, como sabemos, el mundo entero, todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, incluyendo a Satanás y sus huestes, están sujetos ¿a quién? A Dios, ¿sí?, al Creador. Así que Dios en su soberanía creó y tiene control absoluto sobre el universo. Y este es un hecho sin excepciones ni limitaciones. También sin excepción, el poder que cualquier persona, grupo o sociedad pueda llegar a poseer ha sido delegado, dado, limitado por Dios también. Una cuestión muy diferente a esto es la manera buena o mala como se haga uso de ese poder que Dios ha dado y que Dios ha limitado. Y el punto que Pablo quiere establecer aquí es que el poder tiene una sola fuente, y esa fuente es Dios mismo. Y no obstante, en su sabiduría humana, Dios ha permitido que aún Satanás tenga un poder vasto, aunque limitado sobre el mundo y los asuntos de los hombres. Aunque Satanás no es el responsable directo del pecado del hombre, como vimos la vez pasada, de la caída, sí fueron sus trampas cautivadoras las que llevaron a Adán y Eva a desobedecer a Dios y por ende a cometer el primer pecado, un pecado que ellos transmitieron a toda su generación. Pero aún así, Satanás no tiene poder para hacer pecar a los hombres, pero desde aquel día trágico, en el huerto del Edén, él ha utilizado todos los medios que tiene a su disposición para seducirnos, ¿verdad?, a los seres humanos, hacernos caer en toda clase de impulsos pecaminosos, por medio de los cuales, pues, de manera voluntaria, expresamos nuestra desobediencia a Dios. Así que Pablo le recordó a los creyentes allá en Efesios 2:1
Y 2 dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros, al igual que muchos, también éramos hijos de desobediencia porque seguíamos la corriente del mundo, éramos esclavos de Satanás, estábamos completamente bajo la influencia de Satanás, ¿sí? Así que Satanás no nos puede obligar, pero él tiene mucha experiencia en cómo hacernos sucumbir al pecado. Amén. Por lo cual la Escritura nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, que es ahora el príncipe de este mundo. Ahora, la vez pasada nos quedamos precisamente ahí donde aún en los gobiernos o en las autoridades donde Satanás está influenciando el gobierno, como vamos a ver ahorita, aún así nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es someternos a las autoridades. Amén. En el tiempo de su tentación, el Señor Jesús no discutió ese poder que Satanás tiene cuando le ofreció todos los reinos de la tierra. ¿Sí? Jesús no le dijo, tú no tienes el poder para dar los reinos de la tierra. ¿verdad? No le discutió hacia eso. Pero es evidente también, como podemos ver en Daniel 10, que algunas y no todas las naciones están bajo el mando de un demonio específico o quizás un grupo de demonios. En el contexto deja ver con claridad que el príncipe del reino de Persia, que vemos en el versículo 13 de Daniel 10, que se opuso al ángel santo, en el versículo 5 al 6 y 11 al 12, durante 21 días, también era una criatura sobrenatural y no humana, la cual no fue derrotada hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, el arcángel Miguel, entre los ángeles santos, vino para ayudar al otro ángel de Dios, como vemos en el versículo 13. Tras predecir la muerte del orgulloso y blasfemo rey de Babilonia, ahora en Isaías 14:4 también vemos que Isaías se dirige a un ser al cual dice, caíste del cielo, y llama Lucero o Lucifer, hijo de la mañana, en el versículo 12. Es esa asociación que el profeta establece entre el rey humano y el agente sobrenatural, pues claramente nos indica que Satanás mismo se había encargado de conducir esa nación pagana. ¿Sí? Satanás estaba detrás del gobierno de esa nación pagana. Y también el profeta Ezequiel dirigió un mensaje al rey de Tiro, el ser al cual él hace referencia cuando dice, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, y en Edén, en el huerto de Dios estuviste, al cual llama querubín grande protector. Ahí en Ezequiel 28, del 12 al 14, y pues sin lugar a dudas, no se está refiriendo al rey de Tiro, ¿verdad? Sino a la influencia que estaba detrás de esa persona. ¿Y quién es ese? Pues el mismo Satanás, ¿sí? Así que en estos relatos de Isaías y Ezequiel se hace evidente que Satanás se identifica y mantiene vínculos muy estrechos con los reyes de las naciones involucradas. Así que resulta claro
que a pesar de que el gobierno humano fue instituido por Dios y cumple hasta cierto grado su plan para mantener el orden sobre el planeta, muchos gobiernos, y podríamos decir que la mayoría, están bajo la influencia de Satanás y son medios para fomentar y perpetuar la actividad satánica. Los régimen, se me lengua la traba en veces, Los regímenes autocráticos, implacables y demoníacos, por ejemplo, de Adolfo Hitler, de Stalin y Mao Zedong, pues tampoco fueron excepciones al mandato dado por Dios sobre el sometimiento a la autoridad civil. Inclusive bajo ese régimen, pues los creyentes que vivieron bajo esos regímenes, pues también tenían la responsabilidad de someterse a esos gobernadores. Tremendo, ¿no? Asimismo, los imperios atroces de Asiria y Babilonia en la antigüedad, pues tampoco fueron excepciones. Inclusive el imperio romano, cuyo César, el César que estaba gobernando, porque el César no era solamente uno, sino así se les llamaba a los gobernadores, los Césares. Aun cuando ellos mismos se proclamaban que eran Dios, pues de todos modos era el gobierno de aquel tiempo al cual los cristianos de ese tiempo pues tenían la responsabilidad de someterse a ese gobierno. También los reinos cristianos apóstatas y heréticos de la Edad Media tampoco son excepciones a este mandato. Las tribus primitivas regidas por chamanes en América del Sur tampoco son la excepción a este mandamiento. Así que y todo esto pues forma parte de la verdad que Pablo declaró ante los filósofos paganos en Atenas, allá en Hechos 17:24, cuando dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que ahí podemos ver claramente la soberanía de Dios. Aunque quizás no podamos de alguna manera entender por qué deberíamos someternos a un gobierno perseguidor o tremendo como los que he mencionado, lo que debemos de recordar siempre es de que Dios no ha perdido el control, ¿sí? Que aún en esas circunstancias, Dios sigue estando en completo control de todo. ¿Amén? Eso resulta fácil decirlo, ¿sí o no? Pero para las personas que están viviendo bajo esa clase de autoridad, pues no es tan fácil, pero sabemos que Dios nos da esa fuerza en los momentos cuando somos más débiles, ¿sí? Así es de que lo único que tenemos que hacer es pues ponernos en sus manos, así como Jesús se puso completamente en las manos del Padre cuando fue acusado, aún siendo completamente inocente.
y fue incluso llevado a la muerte, ¿sí? Y a ser crucificado, que era el castigo más horrendo y vergonzoso. Y aún así, Él se sometió, ¿sí? Porque Él se puso completamente en las manos de su Padre. Amén. Y ahí podemos ver que Él es el ejemplo supremo. Él no solamente nos dice, sino que Él lo hizo. Amén. Así que esa es la razón primordial por la que debemos someternos al gobierno humano, porque ha sido instituido por el decreto incambiable de Dios y forma parte integral de su plan divino para la humanidad. Aunque no lo entendamos, todo esto está dentro del plan divino de Dios. Así que esa es la primera razón. La segunda nos dice la primera parte del versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, la resistencia al gobierno es rebelión contra la institución de Dios. Y pues la consecuencia lógica que sigue de esto es sencilla, puesto que el gobierno civil es una institución de Dios. Rebelarse contra el gobierno, pues equivale a rebelarse ¿contra quién? Contra Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él estableció esa autoridad. Y la seriedad con que Dios toma la rebelión, pues la podemos ver ilustrada en el libro de Números. Cuando Dios había elegido a Moisés para que fuera para que fuera no solo el dador humano de la ley divina, sino el líder humano de Israel, o sea, en ese caso el gobernador ahí, durante la obra divina de liberación de Egipto y la conducción del pueblo a través del desierto hasta la tierra prometida. También el Señor había dado o había designado a Aarón, el hermano de Moisés, como sumo sacerdote. O sea, Moisés no se puso como líder, ni Aarón decidió de la noche a la mañana ser el sacerdote, sino que Dios, ¿quién los puso? Dios los puso, ¿sí? Y durante esa travesía, la travesía de Israel a través del desierto, como sumo sacerdote durante esa travesía, pues hubo un grupo de personas, unos 250 descontentos dirigidos por Coré, Datán, Abiram y On, que podemos ver en Números 16:3, dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? ¿Sí? Aquí estaban quejando de Moisés y Aarón, pensando que ellos se habían puesto. Bueno, pues, ¿cómo fue que actuó Dios ahí ante esa rebelión? Bueno, pues se enojó a tal punto por esa insolencia que en el versículo 31 al 35 nos dice que se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y también salió fuego de delante de Jehová de los ejércitos y consumió a los 250 hombres que ofrecían ese incienso. ¿Sí? Y lo más increíble es que de todo esto es que el pueblo no aprendió la lección dejada por este terrible juicio. En lugar de acercarse a Dios, ellos se llenaron de odio en contra de sus líderes escogidos. ¿Sí? Y en el versículo 41 dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo,
vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Imagínense la ceguera. O sea, es como si Moisés y Aarón hubieran hecho abrir la tierra y salido fuego y consumido a los rebeldes, ¿verdad? Pero, ¿con quién se estaban quejando? ¿Contra quién era esa rebelión? Realmente era con Dios, ¿sí? Porque Dios es el que había puesto a Moisés y a Aarón, y Dios fue el que trajo el juicio a esos hombres que no quisieron aceptar la autoridad de ellos, pero aún así el pueblo no entendió. Pero nos dice también el versículo 46 al 48 que si Aarón no hubiera intervenido para hacer expiación por el pueblo, toda la congregación habría sido aniquilada. ¿Sí? Bueno, razón número 3 la podemos ver en el versículo, la segunda parte del versículo 2, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, los que se resistan serán ¿qué? Castigados. Y pues eso lo vemos muy claro, si nos resistimos a un policía, ¿qué hace con nosotros? Nos arresta, ¿no? Y pues aquí es indudable, ¿verdad?, que Pablo no está hablando acerca del juicio directo de Dios sobre los que resisten la autoridad civil, sino de la condenación, fíjense, que los hombres sufren por parte del gobierno mismo como castigo por su crimen, ¿sí? No es que vamos a ser condenados por Dios, ¿sí? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No quiere decir que la palabra ahí condenación no es que vamos a ser condenados, sino que vamos a ser ¿qué? Castigados por esa autoridad misma, ¿sí? Como dije, si nos resistimos o nos ponemos ahí a alegar con el policía, pues ¿qué condenación vamos a acarrear? El ser arrestados, ¿no? Y pues hasta nos pueden poner ahí en la cárcel, ¿no? Ahora, ¿por qué harían eso? Bueno, pues el apóstol Pablo nos menciona más adelante que la autoridad es servidor de Dios, ¿sí? Vengador para castigar al que hace lo malo, ¿sí? Una ilustración gráfica y elocuente de este principio fue dada por nuestro Señor Jesús mismo cuando fue tomado prisionero en el huerto para luego ser acusado y ejecutado injustamente. Sabemos que Pedro en ese momento, ¿qué hizo? Sacó la espada e iba a pelear contra todos los soldados y las autoridades que habían venido a arrestar a Jesús. Y si acaso ha existido una causa justa para rebelarse contra la autoridad, pues fue la que se presentó en ese instante y en ese lugar, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Jesús? Bueno, Jesús le dijo a Pedro, allá en Mateo 26:52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada ¿qué? Perecerán. ¿Sí? Así que si Jesús no hubiera detenido a Pedro y hubiera matado a uno de los soldados, ¿qué hubieran hecho con Pedro? Lo hubieran matado también y tenían la autoridad para hacerlo, ¿sí o no? Bueno, así que Jesús afirmó con eso, ¿verdad?, que sin importar cuán noble sea la causa, o sea, Pedro estaba haciendo, podríamos decir, una noble causa, no estaba defendiendo a Jesús de que no fuera arrestado. Al parecer era una causa noble.
Pero Jesús afirmó que sin importar cuán noble sea la causa, el gobierno tiene el derecho de ejecutar a los asesinos. ¿Sí? La ley mosaica prescribía muchas clases de castigos, todos los cuales eran proporcionales a la ofensa cometida. ¿Sí? Para el robo, alguien que robaba, el castigo incluía una restitución total con la exigencia de devolver lo robado o el pago de su valor. ¿Sí? O sea, al que robaba le exigían, cuando lo agarraban, que pagara todo lo que había, que restituyera lo que había robado. ¿Sí? Y era rápido. ¿Sí? Cuando el ladrón no tenía dinero o propiedades con qué devolver lo robado, no le decían, pues, ¿no tiene con qué? Pues está excusado. No. Se requería que pagara su deuda con trabajo, ¿sí? O sea que no se escapaba, tenía que restituir lo que se había robado. Si no tenía con qué, pues tenía que trabajar, ¿sí? Para restituirlo. Bajo la ley mosaica, el castigo siempre era una instancia pública, ¿sí? Se hacía público para que lo vieran los demás. El ofensor era avergonzado delante de sus familiares, amigos y la sociedad en general, como un medio para inculcar el respeto a la ley. O sea, lo daban como ejemplo. El castigo también se aplicaba por lo general en el cuerpo, ¿verdad? Los azotes, por ejemplo, traían un dolor físico y corporal inmediato, pero a excepción de la ejecución, el castigo siempre era de corta duración, ¿sí? Además, cuando el castigado se había terminado de administrar y cumplir, el ofensor quedaba libre para proseguir con su vida, ¿sí? Y bajo la ley del Antiguo Testamento, el castigo debía infligirse sin miramiento al ofensor. O sea, no porque fuera, no importaba la clase social, ¿sí? El castigo era parejo. Dice Deuteronomio 19:13, no le compadecerás al asesino y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. ¿Sí? Ahora, eso pues no se lleva de esa manera actualmente. En la mayoría de las sociedades actuales, donde con frecuencia se expresa mayor lástima por los criminales que por las víctimas. ¿Sí? O sea, parece que en las cortes se están defendiendo más al que comete el crimen que a la víctima. Pero el castigo bajo la ley mosaica tenía varios objetivos que cumplir. En primer lugar, se administraba como una cuestión de justicia, de hacer retribución adecuada por un crimen o cualquier otro mal cometido. Nos dice el versículo 21 de Deuteronomio 19, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es lo que se conoce como la ley del ojo por ojo, ¿no? Que tanto se enjuicia en nuestra época, pero esto fue dado por Dios como una sabia medida de prevención, ¿verdad? Para que nunca se dieran castigos excesivos ni insuficientes, sino que el castigo estuviera de acuerdo con el crimen, ¿sí? También el castigo debía ser determinado y administrado por la autoridad civil correspondiente, no por las víctimas, ¿sí? O sea, el castigo no se le dejaba al que fue víctima, sino el castigo era infligido por la autoridad, ¿sí? Nunca se entremezclaba la administración de justicia con algún intento de venganza personal. Esto es para evitar la venganza personal. La palabra dice claramente, de Jehová es ¿qué?
¿O la venganza es de quién? De Jehová, ¿sí? Así que debemos dejarle la venganza a Él. Amén. En segundo lugar, el castigo tenía el propósito de detener la delincuencia en general y desalentar a la persona culpable de cometer más crímenes, así como de desalentar a otras personas de seguir ese ejemplo. Dice el capítulo 17, 13 de Deuteronomio, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Y en tercer lugar, la ley mosaica requería una imparcialidad total. O sea, que no se hiciera distinción. Ustedes saben esa mujer que sale con la balanza que está ahí en las cortes, ¿no? O sea, la justicia ciega, ¿verdad? O sea, ciega en que no debe haber imparcialidad, debe ser, ¿qué? Balanceada, ¿verdad? Así que los culpables debían ser castigados sin importar su riqueza, posición social o influencia en la comunidad, aun si fueran miembros de la familia como tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo. Y en cuarto lugar, el castigo debía aplicarse sin demora, o sea, rápido. Deuteronomio 25:2 dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. ¿Sí? Así que la mayor parte de los castigos se administraban en el lugar de los hechos, si era posible, o de inmediato una vez que se declaraba la sentencia. El principio de juicio y castigo, de este castigo se halla en las constituciones de la mayoría de las democracias modernas, pero con frecuencia se reconoce más por su incumplimiento que por su observancia. ¿Sí? Muchos de los criminales ahí están aguardados, ¿sí? Por mucho tiempo. Y también en Israel, en algún tiempo, esos principios dejaron de aplicarse. Por eso encontramos esta advertencia en Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Sí? O sea, entre más duren en castigar a los criminales, más están dispuestos a seguir haciendo el mal. En quinto lugar, y de nuevo con excepción de la ejecución, la ley del Antiguo Testamento hacía provisión para el perdón y la rehabilitación. La persona culpable podía ser azotada con 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Deuteronomio 25:3. O sea que los criminales, no que una vez que eran castigados, quedaban libres. Fíjense. Y sin un estigma. ¿Sí? O sea, si alguien se robaba algo, pues pagaba lo robado y pues ya no estaban los demás murmurando y hablando mal de él, que es ladrón y eso, ¿no? Sino que era nuevamente, ¿qué? Aceptado en la sociedad. Una vez que el ofensor pagaba el delito con su castigo, debía ser aceptado en medio de la comunidad como un ciudadano respetable y más que eso, como un hermano. ¿Sí? Ahora podemos ver que, pues actualmente, eso era lo que hacía el pueblo bajo la ley de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero pues como podemos ver ahora no se lleva a cabo eso. Hoy los criminales se la pasan mucho tiempo ahí, ¿verdad? Y realmente no son obligados a restituir el crimen que cometieron, ¿sí? Pero la venganza es de Jehová. Amén.
La siguiente razón que nos da aquí el apóstol Pablo es que la encontramos en la primera parte del versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, que el gobierno sirve para restringir el mal. Así que debemos someternos a la autoridad civil, porque Dios lo ha ordenado como un medio para restringir precisamente el avance de la maldad. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando en términos generales cuando dijo que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Él mismo, el apóstol Pablo, había sufrido en gran medida a manos de los magistrados que abusaron de él por ninguna otra razón que su conducta piadosa, ¿verdad?, que se caracterizaba por hacer el bien. Sin embargo, en aquel tiempo, y tal como ha sucedido a lo largo de la historia, hasta los regímenes más perversos eran y han sido efectivos en la detención del homicidio, el robo y muchos otros crímenes comunes de la gente. O sea, ¿se imaginan un país sin gobierno? Donde todos hicieran lo que quisieran. Sería mucho más desorden, ¿verdad? Pero aún ese hecho no justifica, ¿verdad?, los gobiernos totalitarios, ¿verdad? Porque aún en esos gobiernos las tasas de criminalidad son, inclusive en algunos de esos gobiernos la criminalidad está más baja, ¿sí? Por ejemplo, los crímenes como el homicidio, el robo y la violación eran casi inexistentes en algunos países comunistas. En las naciones musulmanas, los castigos severos han funcionado como un freno formidable, ¿verdad?, para los crímenes. Así que, sin importar qué clase de gobierno sea, pues siempre ha ayudado para, de alguna manera, retener la criminalidad, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron al comer del árbol prohibido, en ese momento tuvieron acceso al conocimiento del bien y del mal, como nos dice Génesis 17, y ese conocimiento ha sido transmitido a todos sus descendientes a lo largo de la historia. Ese es el conocimiento que forma la base de la conciencia, incluso la conciencia de los no salvos, como nos dice Romanos 2:14, dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice Pablo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Inclusive en esos países donde no creen en Dios, pero reconocen cuando alguien mata a otra persona que es un crimen, cuando alguien roba, pues también es un crimen. O sea, aunque no conocen la ley de Dios, pero su conciencia, la ley de Dios que está escrita en sus corazones, pues manifiesta, ¿verdad?, que aunque no conocen a Dios, saben que la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa revelación natural de Dios ha sido escrita en la conciencia y la razón humana bajo los términos de su gracia común universal. Aún los gobernantes no regenerados conocen y distinguen lo recto de lo erróneo y en consecuencia saben que parte de su deber consiste precisamente en castigar al que hace lo malo y aprobar al que hace el bien. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que una moralidad básica resulta esencial para que una sociedad funcione bien.
No existe sociedad alguna que pueda mantenerse por mucho tiempo sin frenar de alguna manera el homicidio, el robo, la deshonestidad, la inmoralidad sexual y toda esa clase de crímenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la buena conducta pues, es esencial para que una comunidad funcione bien. Y aunque en los tiempos bíblicos no se usaba la cárcel, ¿sí? Simplemente se hacían restituciones por sus deudas y se hacían reparos por lo que dañaban. El simple hecho de encarcelar a los criminales en aquel tiempo sería un despropósito, ¿verdad? Por eso no se acostumbraba a meter a la gente en la prisión en aquel tiempo. La referencia a las prisiones la encontramos en Esdras 7:26, cuando fue hecha a mediados del siglo XV a.C., después que el pueblo de Dios había pasado 70 años en cautividad en Babilonia, donde las prisiones ahí sí eran comunes, pero el aprisionamiento prolongado nunca fue una opción a considerar bajo la ley del Antiguo Testamento, que fue dada por revelación divina. Esdras 7:26 dice: y cualquiera que no cumpliere la ley de Dios y la ley del rey será juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. ¿Sí? Ahí es donde vemos la primera aparición de prisión. Ahora pues vemos que en la actualidad pues no se hace eso, ¿verdad? No se castiga al criminal rápido y no se le obliga a que restituya el daño que ha hecho y mejor los tienen ahí encerrados. Y pareciera que eso, y pues ese sistema no está funcionando, ¿verdad? Porque cada día, aún desde adentro de las prisiones, llevan a cabo sus crímenes. Así que ese sistema pues todavía alienta más el delito. Lo que nos dice Eclesiastés 8:11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Ok, y vamos a ver si terminamos esto. La siguiente razón que nos da el apóstol Pablo se encuentra en la segunda parte del versículo 3 y primera parte del versículo 4. Dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Así que aquí la razón que nos da Pablo es que el gobierno sirve para promover el bien, ¿sí? Dios ha designado el gobierno civil para que sirva de provecho y bien público. En términos generales, los ciudadanos pacíficos que cumplen con la ley reciben un tratamiento favorable por parte de sus gobernadores, con algunas excepciones, ¿verdad? Tales personas no han tenido que temer la autoridad, saben, ¿verdad?, que mientras hagamos lo bueno, no solo nos libramos de ser maltratados por la autoridad, sino que inclusive tendremos alabanza de ella. Así que no está mal que los cristianos esperen recibir de sus gobiernos protección de la vida y la propiedad, ¿sí? Porque uno de los propósitos por el cual Dios puso la autoridad es para protección, ¿sí? Así que Pablo aprovechó la función que el gobierno tiene de promover lo bueno
cuando utilizó su ciudadanía romana para asegurarse un juicio justo cuando apeló al César, allá en Hechos 25:11. El apóstol también experimentó la protección de la ley romana mientras estuvo en Éfeso en su tercer viaje misionero, cuando una multitud fue incitada en su contra por Demetrio el platero, el escribano de la ciudad. Protegió también a Pablo bajo su custodia y advirtió a la muchedumbre que no se alborotaran. Allá en Hechos 19:38 dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, es legítima, en legítima asamblea se puede decidir. ¿Sí? O sea que estos hombres querían maltratar a Pablo, ¿verdad? Pero los magistrados los detuvieron. Y si tienen algo en contra de él, pues llévenlo a la corte. Si les debe algo, pues pidan a la corte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad civil, dice aquí, es un ¿qué? Servidor de Dios. ¿Sí? Los policías, sin saberlo, los que no conocen de la Biblia, son servidores de Dios. Lo sepan o no lo sepan, pero en su trabajo, en su oficio que están llevando a cabo, son servidores de Dios. Y la siguiente razón, en la segunda parte del versículo 4, dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que aquí tenemos que los gobernadores son facultados por Dios para infligir castigo por la desobediencia. Y esto para proteger el bien en la sociedad, el gobierno humano debe castigar el mal. ¿Sí? En consecuencia, todo aquel que hace lo malo tiene razón para temer. ¿Sí? Si hacemos lo malo, hay que temer. Pero si nos portamos bien, pues no tenemos de qué temer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la espada es un arma letal. ¿Sí? Simboliza aquí el derecho que el gobierno civil tiene para infligir castigo, incluyendo la pena de muerte, ¿verdad? Por crímenes que así lo merezcan. A principios de la existencia humana, el Señor instituyó la pena capital. Allá en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será ¿qué? Derramada. Y es lo que vimos que ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si alguien quita la vida, pues tiene que pagar ¿con qué? Con su vida. ¿Amén? Cuando Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que temen, porque todos los que toman espada, ¿a espada qué? Perecerán. ¿Sí? Así que si Pedro hubiera matado a alguien con la espada, pues también a él había tenido que pagar con su vida. ¿Eh? Y en ese momento, pues Jesús le estaba recordando esto. Cuando Pablo estaba delante del gobernador romano Festo e hizo su apelación a César, dijo allá en Hechos 25:11, si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, dijo Pablo, no rehúso a morir. ¿Sí? No rehúso morir. Cuando Pablo dijo esto, Pablo estaba reconociendo que la pena capital era justificada en algunos casos y que él estaba dispuesto a aceptarla si era hallado culpable de un crimen con pena de muerte. ¿Sí?
Cuando una sociedad rechaza la pena capital, aún para los crímenes más serios, incluido el homicidio, pues es culpable de derramar sangre delante de Dios. Después de que Caín mató a Abel, como vemos allá en Génesis 4:9, Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que, al igual que Satanás, a quien vino a servir sin darse cuenta, Caín fue al mismo tiempo un homicida y un mentiroso, como vemos aquí. Inmediatamente después del diluvio, Dios estableció la ley divina de la pena de muerte en Génesis 9:6, como ya leímos. Y también, como parte de la ley mosaica, Dios declaró en Números 35:33: y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Inclusive el pueblo de Dios, Israel, fue enviado a cautividad en Babilonia a causa de los excesivos crímenes sangrientos cometidos en la nación, los cuales no recibieron castigo. ¿Sí? Pues como no llevaron a cabo el castigo, pues Dios permitió que el pueblo fuera a Babilonia, ¿verdad? Cautivo a Babilonia. Ezequiel 7:23-24 dice: haz una cadena, dijo Dios, porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Imagínense, cuando una nación no administra justicia, tarde o temprano va a caer bajo el juicio de Dios. ¿Sí? El aborto, el homicidio que se comete en contra de seres humanos que no han nacido, y una nación que permite y hasta alienta esta ejecución espantosa de los más inocentes e indefensos seres creados a la imagen y semejanza de Dios, tarde o temprano va a caer bajo el juicio de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la tierra, como Dios le dijo a Caín, la tierra clama por la sangre derramada de millones y millones de bebés masacrados. ¿Sí? Así que un día Dios va a responder. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Otra razón que vemos aquí es que el gobierno debe ser obedecido. ¿Por causa de qué? La conciencia. Así que como creyentes debemos someternos a la autoridad civil, no solamente por razón del castigo, ¿sí? Por la razón del castigo que vamos a recibir si no nos sometemos, sino también por causa de la conciencia, que para el creyente equivale a una sumisión por causa del Señor mismo. Pedro lo dice sin rodeos, allá en 1 Pedro 2:13-15, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como hijos de Dios mismo, en quienes mora el Espíritu Santo, pues deberíamos darnos cuenta de manera instintiva en nuestro discernimiento espiritual que la desobediencia y la falta de respeto hacia el gobierno pues es algo errado.
bien sea que tales pecados sean o no castigados, y que la obediencia y el respeto a las autoridades son correctos, bien que sea que las tales nos protejan o no como sus súbditos, nuestro deber es ¿qué? Someternos a las autoridades. Y también anteriormente hablamos, alguien podría decir, ¿y hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Y el límite a la obediencia resulta cuando el gobierno nos obliga a desobedecer a Dios. ¿Amén? Pero mientras el gobierno no nos obligue a desobedecer a Dios, debemos ¿qué? Someternos. ¿Amén? Por si alguien estaba preguntando, pero siempre ¿hasta cuándo? ¿O hasta dónde debemos someternos? Bueno, hasta ese punto. Entonces ahí marcamos la línea y pues nos vamos a tener a las consecuencias, como los creyentes en el antepasado, ¿verdad? Tuvieron que someterse a las consecuencias. ¿Amén? Bueno, pues ahí vimos las 7 razones, ¿verdad?, que nos da el apóstol Pablo para someternos a las autoridades. Como dije al principio de este pasaje, ¿verdad?, Dios siempre no tiene por qué, pero nos da las razones, ¿sí? No solamente nos dice, sométanse a toda autoridad, porque lo más natural sería, ¿y por qué? Bueno, pues ya ahí nos dio 7 razones. Y creo que 7 razones son suficientes, ¿amén? Una sería suficiente, ¿eh? Cuando viene de Dios, una razón es suficiente. Pero nos ha dado 7. ¿Amén? Bueno, con eso vamos a ser despedidos en esta tarde. Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra, la cual hemos estudiado, en la cual hemos escudriñado, Señor.